Y el país se integra. Saludos cordiales. Generamos la transmisión desde el norte de la capital para conversar los próximos minutos con el asambleísta Jorge Peñafiel. Esto luego que la Asamblea Nacional retoma sus actividades tras el receso legislativo este día martes. ¿Cuáles son los temas pendientes? ¿Qué debe tratar la Asamblea? Es lo que vamos a dialogar con el asambleísta Peñafiel, a quien le agradecemos su tiempo por aceptarnos. Asambleísta, gracias por recibirnos. Muy buenos días, un gusto estar aquí contigo y con todos los amigos de Corape. Asambleísta, bueno, se acaba el receso legislativo. ¿Qué es lo primero que va a tratar la Asamblea, tomando en cuenta que algunos juicios ya se reactivan y quedaron leyes pendientes? Bueno, los primeros temas que hay que atender en principio es las designaciones y también las posesiones que tienen que hacerse en la Asamblea Nacional. Allí tenemos, de acuerdo al orden del día que se ha establecido para el día de mañana, en principio, los nombramientos, la posesión de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana alternos, que entiendo después de la renuncia de la vicepresidenta Calvache, van a tener que ellos asumir en algún nivel también esa representación. En principio, eso en segunda instancia son los juicios políticos que están pendientes, y allí está el tema de la disputa entre el juicio político, o más bien dicho, de la sentencia judicial que ha emitido un juez para ordenarle a la Asamblea Nacional tramitar los juicios políticos de los exministros del gobierno de Lasso, y por otro lado tenemos la solicitud de la propia Fiscal General del Estado, que ha solicitado que ya se dé inicio nuevamente, se reinicie con su juicio político. Esos son los temas pendientes. Creo yo que el Consejo de Administración Legislativa tiene una obligación fundamental para decir el orden en el que se van a tramitar y cómo se van a tramitar cada uno de estos juicios políticos, considerar la sentencia judicial emitida y asimismo el proceso presentado en contra de este juez por error inexcusable que ha presentado, tengo entendido, la presidencia de la Asamblea Nacional a través del secretario. A propósito de esto de la posesión de los vocales suplentes del Consejo de Participación, existen ya algunas voces, por ejemplo, uno de ellos del ex también consejero David Rosero, que mencionaba que la posición, por ejemplo, de Óscar Ayerbe respondería de alguna manera a interés. Bueno, todos ya hemos visto que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha sido un espacio de participación ciudadana, sino todo lo contrario, de participación política. Allí tenemos la mano de muchas organizaciones políticas metidas. Por un lado, la Liga Azul, que es precisamente la representación clara de la Revolución Ciudadana. Está Eduardo Francolor, que también va a ser posesionado el día de mañana. De la misma manera tenemos el involucramiento del gobierno nacional, del gobierno de ADN, del oficialismo, a través de Juan Esteban Guarderas, que ha sido clara su posición a favor del gobierno nacional. Es decir, más allá de que en efecto exista esta denuncia de que se pretende involucrar la política dentro de la participación ciudadana, lo que vemos es que hay una clara intención de meterle la mano al Consejo de Participación Ciudadana desde la política actual y sobre todo con miras a la selección y elección de las autoridades que les corresponde. Ahí está el Consejo Nacional Electoral, allí están los otros cargos que también están pendientes de resolverse por parte de la política. Hay que ver todavía qué sucede, pero en principio nuestra posición es mantener una distancia saludable con ese tipo de actitudes y acciones como construye. Y luego, evidentemente, ya identificar y que la ciudadanía tenga claro a qué intereses están respondiendo ciertos consejeros de participación ciudadana, que menos de participación ciudadana y más de participación política. Ahora se habla también del juicio a la fiscal, por ejemplo, que se ha pedido, que se reactive, fue ella misma que ha pedido. ¿Hay intereses de alguna manera para que se acelere este proceso en este periodo legislativo? Bueno, yo creo que la señora Fiscal General del Estado tiene hasta mayo del 2025 para poder, digamos, dar su versión final de los hechos que a ella le han atribuido como parcializados. Y yo creo que el juicio político va a ser una muy buena tribuna para expresarlo. Va a ser un momento y un espacio claro, amplio y completo para que ella pueda dar la versión de su versión, de los hechos respecto de lo que ha sucedido. Y de esa manera creo que hay que dejar claro a la ciudadanía y a la opinión pública de qué lado está precisamente y de qué lado están los asambleístas que o apoyan o rechazan la posición de la señora Fiscal General del Estado. No hay votos en este momento, de lo que tengo entendido, de acuerdo a las versiones que han dado los jefes de bancada. Y nuevamente, aquí los juicios políticos sirven para decirle la verdad al país, así como sucedió en Wilman Terán.
así como han sucedido en los otros juicios políticos. Más allá del resultado, lo importante es decirle la verdad al país. ¿Qué está detrás del narcojuicio político en contra de la señora Fiscal General del Estado? ¿Quiénes apoyan a los que han demostrado que están en pro de una agenda de impunidad y qué están impulsando los que estamos defendiendo la verdad, como nosotros y otras bancadas? A propósito, también caso diferente es lo que el juicio político que está planteando a la ministra del Interior, Mónica Palencia. El juicio político de Mónica Palencia es un proceso que tiene que darse. Definitivamente el país no ha visto mejorías en materia de seguridad. Si bien se han reducido ligeramente las muertes violentas, se han incrementado yo diría en extremo, otros tipos de delitos. 173% de incremento en el delito de extorsión, por ejemplo. Las famosas vacunas. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho la ministra del Interior en respecto de esto? Absolutamente nada. Permitir que se incrementen de la manera como se han incrementado, sin darle ni rendirle cuentas al país, es un despropósito. Por tanto, nosotros hemos dicho que en esta razón, en efecto, de la seguridad, la responsabilidad recae directamente sobre la ministra y sobre el gobierno de Daniel Noboa. A propósito también de tiempo electoral, en la Asamblea se mencionaba que se estaba analizando este tema, esta ley de los camisetazos. ¿Sería oportuno retomarla, tomando en cuenta que algunos precisamente integrantes de Construye optaron por otros partidos, igual de otros? Así es. Yo creo que el transfugismo político es un mal que vive en la Asamblea Nacional y vive alrededor de la clase política. ¿Dónde me ubico? Me ubico mejor aquí, me ubico mejor acá, de acuerdo a las condiciones propias y además de intereses personales de los asambleístas. Eso tiene que ser sancionado. Lo hemos dicho nosotros, no es correcto que lleguen a la Asamblea Nacional con la votación de una organización política, de un legado, de una persona o de varias campañas incluso, y en el camino se vayan, se pongan otra camiseta y se vayan a otra organización política. Eso el país ya no lo soporta. El país ya no da más con el transfugismo político que hay en la Asamblea Nacional y en general en todas las organizaciones políticas. Creo que sancionar el transfugismo político es necesario por una cuestión de salud política del país. Y de una manera que los asambleístas que pretendan cambiarse de camiseta sabrán al menos que tendrán que llevar y conllevar esa sanción necesaria. A propósito de eso, también Construye ha presentado a su binomio. Son 16 precandidatos presidenciales. ¿Ustedes cómo ven esto, tomando en cuenta que tal vez la decisión de los ecuatorianos va a ser que se dividan los votos y algunos no logren precisamente ese respaldo? Bueno, eso es una realidad política ecuatoriana. Más allá de que el sistema de partidos está bastante mal logrado actualmente, el que existan 16 binomios disputando la presidencia de la República demuestra que el país está absolutamente dividido. Y eso hay que curarlo. ¿Cómo se cura? Con acuerdos. Claro, si no se pueden hacia las elecciones, tendrá que ser ya en el gobierno. Pero definitivamente mantener esa posibilidad de presentarse de candidatos de manera indiscriminada es un despropósito para el sistema político. Lo que nosotros creemos y que debemos hacer es, si no se unieron en las elecciones, que se unan en el voto. Aquí la disputa está entre 4 binomios, creo yo, y esos binomios son los que van a tener que resolver el futuro político de la presidencia y de la próxima Asamblea Nacional. Asambleísta Peñafiel, por final, ¿cuál es el mensaje una vez a la ciudadanía? Se retoman las actividades en la Asamblea Nacional, la mencionada, hay temas puntuales, hay temas que seguir haciendo. ¿Cuál es el mensaje a la ciudadanía que sigue viendo a la Asamblea y de alguna manera también ha disminuido su credibilidad? Bueno, que confíen en Construye. Construye es una organización política seria, que tiene claro los lineamientos ideológicos, los lineamientos políticos y sobre todo es la expresión de la transparencia y la honestidad en la clase política. No somos igual que las otras bancadas, tenemos un proyecto político que va desde la Asamblea Nacional al Ejecutivo con nuestro binomio Cucalón-Larrea y también hacia el futuro del país, porque el país no puede seguirse debatiendo entre quién es el menos peor, sino que ya por fin decidir por un binomio que la tenga clara, que sea capaz, que tenga un nivel de honestidad intachable y asimismo
darle futuro a este país, empleo, salud, seguridad. Y con esos elementos tomar una decisión positiva, una decisión correcta, no solo hacia las elecciones, sino mirar el ejercicio de cada uno de los asambleístas que forman parte de la organización y en general de la propuesta política. Queremos agradecer al asambleísta Jorge Peñafiel, con quien hemos dialogado estos minutos, acerca de lo que serán los temas puntuales que va a tratar la Asamblea Nacional, algunos que están pendientes, una vez que se concluye el receso legislativo que fue hasta este 2 de septiembre. Nosotros vamos a estar atentos para llevarles también lo que decida la Asamblea en torno a aprobación de leyes y también proyectos que se presenten. Con esto retornamos. Corape informa.